Bienvenidos a Hungría. Vinos de Tokaj, dulces, dorados, eternos. Vinum regum, rex vinorum. Vino de reyes, rey de los vinos. Soy Juan Carlos Torres, vuestro profesor de cata. Hoy la sesión va dedicada a esta joya de vinos. ¿Os venís? Si la leyenda es cierta, en la corte de Luis XIV de Francia, el rey Sol, ya se llamaba al Tokaj el rey de los vinos, el vino de reyes. Su bisnieto y sucesor, Luis XV, le ofreció una copa a la marquesa de Pompadour, llamándolo así también. Parece que no era vino de plebeyos, obviamente. Y si Voltaire lo adornó de inteligencia y humor, ¿cómo no iban los húngaros a citar al vino de Tokaj en la letra de su himno? Grandioso, qué sana envidia. Como toda denominación de origen, tiene un territorio demarcado donde se producen sus vinos. En este caso, al noroeste de Hungría, en la zona de los Cárpatos, en una región de nombre complicado, y en el distrito de Tokaj, capital de la misma. Observad que Tokaj sin la i latina se refiere a la zona y a la denominación de origen también. Y Tokaj con la i, que significa de Tokaj, es el nombre del vino. Más allá de posibles leyendas que dicen que los húngaros de la región de Tokaj tuvieron que huir del ataque de las hordas turcas y que al volver a sus tierras el hongo había hecho de las suyas en las uvas y que elaboraron con esas uvas el primer vino dulce con uvas botritizadas, parece estar documentado que el predicador Laxko Matevžeppsky fue el primer elaborador de este vino en el mítico viñedo llamado Oremus en la zona de Tokaj, y que en las fiestas de Pascua de 1631 ofreció este vino a la princesa Susana, esposa de Georgi Rákóczi I. Ya más cercano en el tiempo, cuando Hungría ingresó en la Unión Europea, tuvo que litigar con algunos países para proteger su denominación de origen y el nombre vinos de Tokaj. Por citar un caso, en Francia se utilizaba tradicionalmente el nombre Tokaj de Alsacia para los vinos elaborados con uva Pinot Gris. Y desde marzo de 2007, franceses e italianos que también litigaban por el nombre Tokaj ya no pueden usar ese nombre en sus vinos o uvas. El nombre Tokaj consiguió ser oficialmente en este año denominación de origen protegida. Mención aparte merece la disputa entre Hungría y Checoslovaquia, hoy Eslovaquia. Hay unos poquitos 6 kilómetros cuadrados eslovacos que forman parte de la comarca natural y son de la misma región vinícola, y querían llamar a sus vinos Tokaj. Aspecto este que consiguieron por un acuerdo entre ambos países en 2004. Y por supuesto también hay unas variedades con las que elaborar sus vinos. En la DO Tokaj hay 6 autorizadas, pero son 4 las más utilizadas, aunque en porcentajes, como veis, muy distantes. Nos vamos a centrar en esas 4 y empezamos por la Furmint, que es la variedad más importante, también la más noble y antigua de la zona, y es la mejor candidata para convertirse en uva asú o uva botritizada, porque aunque al principio muestra una piel dura, a medida que va madurando, su piel se hace más fina y facilita la acción del hongo Botrytis cinerea. Pero de esto hablaremos ahora. Si bien hoy hablamos de vinos dulces, con esta uva se elaboran vinos secos muy interesantes y además fáciles de encontrar aquí en España también. Hass-Levelou es la segunda en importancia y aunque es menos propensa a la botrytis, aporta a los vinos aromas de té, flores, así como frescura y elegancia. La tercera más utilizada es la Z, sensible también a la botrytis y aporta cremosidad y cierto volumen a los vinos de Tokaj. En cuarto lugar, la Sargamuscotai.
nuestra conocida moscatel de grano menudo y sus inconfundibles aromas que ya conocemos. Veamos ahora en qué consiste la uva su o uva botritizada. Aunque, como hemos comentado antes, también se elaboran vinos secos en la DO Tokai, nos interesan hoy los dulces. La particularidad de estos vinos en Tokai y también en otros países es que para aportar ese dulzor son necesarias las uvas Azu, que no son otra cosa que uvas afectadas por el hongo Botrytis cinerea. Son uvas afectadas por la llamada podredumbre noble. Veamos en qué consiste. Antes vamos a definir la podredumbre. Veamos. La provoca un hongo llamado Botrytis cinerea, que está en el aire y que para su desarrollo necesita cierta humedad, que le proporcionan pues, la lluvia, el rocío, la niebla o la cercanía de los ríos, como ocurre en la región de Tokai o en Sauternes, en Francia, o en algunas zonas a lo largo del Rin en Alemania, por citar solo algunas de las zonas de producción de conocidos vinos dulces. Pues bien, el hongo ataca a las uvas, las pudre, entre comillas, y se manifiesta con dos tipos de podredumbre muy diferentes. Vamos a verlas. Para entendernos, la mala es la podredumbre gris. Se desarrolla en ambiente de humedad excesiva durante muchas horas del día y lo que hace es romper el ollejo de la uva. Entra y la pudre. Imaginad una fresa mohosa. Así de entrada, asociar los términos podredumbre y noble en un mismo concepto parece algo incompatible. A ver, también hay seres humanos a los que no les gusta el vino. Incongruente, ¿verdad? Pero si además de humedad hay periodos cálidos, con sol y viento, para que sequen las uvas, además de ayudar a dispersar el hongo, entonces tenemos la podredumbre noble, llamada Noble Rot en inglés, Pourriture Noble en francés y Edelfaule o algo así en alemán. Y se diferencia de la gris en que el hongo en esta ocasión penetra por los ollejos sin romperlos. A través de unos microporos va deshidratando la uva y concentra azúcares y acidez en la pulpa, además de añadir complejidad de sabor al futuro vino. De ahí el gran equilibrio entre dulzor y acidez de los vinos de Tokai y de los buenos vinos dulces en general. Como podemos apreciar, con el paso de las semanas y las condiciones climáticas adecuadas, las uvas van alcanzando el grado de botritización óptima que nos vamos a encontrar luego al catar un vino dulce Tokai Azu. Uno de los elementos típicos y determinantes para elaborar los Tokai son los canastos de madera con los que tradicionalmente se recogían las uvas. Son los putoños y tienen una capacidad aproximada de 25 kilos de uva. Hay todavía bodegas que vendimian así, pero cierto es que ya está muy extendida también la vendimia mecanizada. No obstante, para elaborar solo con uva Asu, luego esas uvas han de pasar por la mesa de selección, para utilizar las que han alcanzado el grado de botritización deseado.
Otro elemento singular en la elaboración de los vinos de Tokai es el barril de envejecimiento y antes también de transporte de roble sésil, o sea, el que habitualmente llamamos roble francés, de la familia Quercus petraea. Se llama barril o barrica Gonchi porque tradicionalmente se fabricaba en la ciudad de Gonch y aunque varió su capacidad a lo largo de los años, en el siglo XIX se determinó tanto su capacidad de 136 litros como su forma algo más alargada y estrecha que otras barricas. Una vez que el vino está ya fermentado y elaborado, pasa su envejecimiento en unas cuevas subterráneas a unos 11 grados de temperatura más o menos y una humedad cercana al 95%. Y aquí es donde aparece en escena otro hongo, el Cladosporium cellare. Se va a alimentar absorbiendo por microcondensación unos compuestos orgánicos que se llaman ésteres, además de aldehídos volátiles y vapores de alcohol que salen del vino. Y a su vez van a aportarle a estos vinos dulces de Tokai esos característicos aromas a flores blancas, a champiñón y a hongos, como cuando entras en una cueva. Como son vinos que evolucionan muy bien en botella durante mucho tiempo, incluso decenas de años, a día de hoy es habitual poder encontrar y comprar en el mercado botellas que responden en su etiquetado a dos tipos de vinos dulces de Tokai. Aquellos que los identificamos en botella conforme a la nomenclatura y clasificación clásica y otros acordes a la más moderna, aunque en el fondo no cambia tanto. Veamos cada una de ellas. Aunque la tipología de vinos en Tokai es más amplia, nos vamos a centrar en los vinos dulces más conocidos de la denominación. Empecemos por la manera clásica de identificarlos. Recordamos los conceptos vistos anteriormente. Las uvas Astú o botritizadas normalmente se vendimian a mano o a máquina hoy en día también y se escogen grano a grano los que están en óptimas condiciones y se cargan en los putonios con una capacidad de unos 25 kilos. Estas dulces uvas Astú se añaden al vino blanco base, hecho con uva normal, y se dejan macerar durante unos días para extraer sus azúcares y sus aromas. Proporcionalmente, por cada 136 litros de vino base, se van añadiendo de 3 a 6 putonios, por lo que se pueden encontrar vinos de creciente intensidad de dulzor. ¿eh? Vinos de 3, 4, 5 y 6 putonios. Es decir, que a más putonios o cantidad de dulce uva Astú añadida en los 136 litros de vino base, más dulzor tendrá el vino. Tal era la fama de los más dulces, los Esencia, de los que hablaremos luego, que en la década de 1970 se creó la categoría Astú Essencia, que no se comercializaba con un número de putonios en la etiqueta y tenía un grado de dulzor mínimo de 180 gramos por litro. En el fondo, era un paso intermedio de dulzor entre el 6 putonios y el verdadero Esencia, que era y sigue siendo muy caro. Luego, en las barricas Gonchi se dejan refermentar, tardando muchos meses, según la cantidad de azúcares que contengan, y luego ya pasan a reposar en botella en las cuevas donde el hongo Cladosporium cellare hará su tarea. Esta era la clasificación clásica de la que todavía podemos ver vinos en las tiendas. Pero en 2013 se promulgó un nuevo reglamento que pretendía dar mayor valor a los vinos de mayor dulzor de la denominación, así como intentar simplificar la gama de estilos. Vamos con la actual. Hoy en día el concepto putonio no se corresponde exactamente con la cantidad de uva botritizada añadida, como hemos visto antes, sino a la concentración de azúcar en el vino elaborado. Ahora, cuando veamos la palabra putonio en la etiqueta, quiere decir que cada uno de ellos equivale a unos 25 gramos de azúcar por litro, no 25 kilos de uva Astú añadida. Por tanto, un vino 5 putonios se supone que tiene unos 5 por 5, pues 125 gramos de azúcar por litro. Esto ha provocado que desaparezcan o que desaparecerán en las últimas añadas
los vinos de 3 y 4 putonios y el Astú Escencia. No obstante, la indicación del número de 3 y 4 plutonios permanece a discreción de las bodegas por razones comerciales. Menos mal que se quería simplificar la gama. Lo que sigue igual son los vinos Escencia, las joyas de los vinos dulces de Tokay. Y digo joyas no solo por su excepcional calidad, sino también por su precio, vaya. Estos vinos no llevan mezcla de vino base. Es puro mosto de uva Astú, el mosto que se extrae en el depósito del tonel por la cantidad de uva metida, es lo que tardará años en fermentar y dará lugar a nuestro vino Escencia. No quiero olvidar que como la botrytización de las uvas depende de las condiciones climáticas oportunas, si no se dan, pues no todos los años se pueden producir estos vinos en Tokay. Además, de cada uva Astú se extraen muchos menos litros de mosto por racimo, por kilo de uva. En fin, el que algo quiere, algo le cuesta, pero merecen la pena estos vinazos. ¿Qué nos vamos a encontrar al catar un Tokay? Os comento las notas básicas de mis catas de estos vinos en estos años, en los que ha aparecido un abanico de amarillos dorados, ambarinos y brillantes que se tornan más oscuros con los años. Lagrimean densamente por la pared de la copa. En nariz, recuerdos de hongos, trufas y entrada en una cueva, por su elaboración, obviamente. Mieles, membrillo al natural y dulce, frutos secos, mermelada de albaricoque, melocotones y demás frutas de hueso, orejones incluso, cítricos, en algunos casos con recuerdos de caramelo de mandarina, higos, grosellas negras y hasta tabaco de liar, sin olvidar el tofe, el café y a veces notas de té. Y en boca, un notable y perceptible balanceo entre acidez y dulcedumbre, mayor esta a más putonios, claro está, pero sin ser empalagosos. Y casi por norma, con un final muy largo y placentero. Vamos ahora con unas sugerencias de maridaje. La grandeza de estos vinos es que a pesar de que algunos son bastante dulces, la acidez es fantástica. Los equilibra y da juego a la hora de maridar diversos platos. Estos vinos se comportan como la mayoría de los dulces, regla casi general. A menor dulzor del Tokay, más dulce puede ser el postre. Y cuanto más dulce es el postre, menos putonios o dulzor en el vino. Aunque ya sabéis, el maridaje es muy personal. Podemos acompañarlos con quesos fuertes curados o azules como el Cabrales, el Stilton o el Roquefort. Foie gras y patés, todo un clásico. Cremosos risotos y ciertos platos hindúes y orientales, con un poco de picante incluso. Leído alguna vez, pero no probado, es el maridaje con anchoas. En Navidad, polvorones, mantecados y turrones van a la perfección con estos vinos. Tejas de almendra también, por lo que en solitario o en postres, las avellanas, nueces y otros frutos secos maridarán muy bien. Casi todo tipo de frutas en Macedonia y de cara al verano que ya llega, probad unos taquitos de melón maduro a la plancha, una corona de nata y un tocay bien frío. Delicioso. Y si no tenemos postre, el tocay es un magnífico postre por sí solo. Que aproveche. Os dejo ahora ejemplos de algunos vinos que fácilmente podemos encontrar en vinotecas físicas, online e incluso en algún gran supermercado. Empezaremos con los que elabora la bodega Oremus, que pertenece al grupo Vega Sicilia. Tened en cuenta que estos homenajes que nos podemos dar vienen en botellas de 37,5 o de 50 centilitros. En esta sesión hemos hablado del vino de Reyes, rey de los vinos.
Os presento a Su Majestad Vinícola Royal Tokai Esencia 2008, el considerado vino más caro del mundo. 100% uvas Zú, sin mezclar con vino base. Según su enólogo, es tan dulce y denso que debería servirse en cuchara y no en copa. Solo se han elaborado 20 botellas. Cada una es única y distinta. Cristal soplado a mano por el artista James Carcass, el mismo. Precio de mercado, 36.000 euros. Yo hubiera llamado al vino Royal Esencia Buenoloto 2008. ¿Cómo está el mundo? Parece que anochece. Así que desde este precioso viñedo os emplazo a nuestra particular y próxima sesión en la que seguiremos brindando por el futuro. Abrazos para todos.